ir al detalle y sobre todo las repercusiones que deja. Con Fernando Tincopa, analista político del Centro Uña y además es profesor de debate. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, Maxi, buenos días. A ver, ¿qué impresión te deja a ti? Por lo menos en lo que hemos adelantado en comentarios previos a esta entrevista, yo no sé si concretaron, ¿no? No sé si remataron, no sé si consolidaron el mensaje que llevaban en la noche, más allá de la piedra, más allá de la alusión a las esterilizaciones forzadas, más allá de la señora Fujimori, un poquito antes de las esterilizaciones, la señora Fujimori hablando de que solamente Castillo se refiere a los hombres, y aspectos programáticos que ya se habían incluso señalado en presentaciones anteriores de los candidatos. ¿Cómo la viste tú? Creo que para comenzar a hacer un análisis medianamente objetivo del debate y no entrar, digamos, en el tipo de discusiones que pueden ceder más a interpretaciones, una de las cosas importantes que vimos en este debate, a diferencia de otros, por ejemplo, es que la cantidad de ataques se incrementó significativamente, al menos de un lado, y esto es llamativo. Uno pensaría que, por ejemplo, el tiempo de propuestas también se viese afectado, y no, el tiempo de propuestas de hecho se mantiene dentro del margen. Las propuestas de uno y otro candidato cuantitativamente las hemos contabilizado, y lo curioso es que aun cuando sean exactamente las mismas propuestas que las de debates anteriores y hayan muy pocas diferencias propositivas en ese aspecto, lo que tú refieres es cierto. El nivel de concreción de ambos candidatos ha resultado ser bastante poco aterrizable. Es decir, es en términos de debate, el mismo performance y desempeño que han tenido en los anteriores debates, en los que han lanzado propuestas que no han sabido explicar a detalle acerca del cómo lo iban a concretar. Y en eso, pues, las expectativas que uno podía tener se pueden haber visto algo frustradas en ese sentido. Claro. ¿Y crees que después de este debate o presentación de propuestas más, digámoslos, que han tenido el día de ayer los candidatos, pueda variar la intención de voto de este porcentaje importante de ciudadanos que supera el 18% en el país? Creería que dada la circunstancia de una elección tan apretada y reñida como la que parece ser, según vamos a tener según las últimas encuestas, sí, este debate puede marcar gran parte de la pauta, al menos del post-debate, de la pauta mediática, activista, etcétera, que puedan tener uno u otro partido para terminar de caracterizar al oponente como negativo o caracterizarse a sí mismo como positivo. Lo que yo creo es que aun cuando en la última encuesta de Ipsos el porcentaje de población que cambiaba su voto producto del debate era bastante bajo, me parece que esto sí puede tener un efecto alto, considerando que aún con un porcentaje bajo, ese podría ser finalmente el porcentaje que marque una diferencia para este tipo de elección tan reñida, como digo, y sobre todo para incentivar a el grupo de electores indecisos que aún no han decidido su voto. Esto evidentemente debería ser producto de, por ejemplo, los incentivos que tengan unos u otros para votar o no votar por el candidato. Y de eso depende, por ejemplo, los temores que hayan aplacado cada uno de ellos respecto a sus principales críticas o cosas de ese tipo. ¿Pero tú crees que se han podido aplacar esos temores? Porque, a ver, veníamos a este debate con mucha expectativa, muchísima, ¿no? Candidatos igualados, ¿no? Candidatos, además, que están peleándose cada voto. Candidatos, además, que, recordemos, cuando comienza esta segunda vuelta, los dos juntos no llegaban ni al 30%. Entonces había una necesidad de conquistar a ese 70% que no los eligió, que no votó por ellos. Entonces, hoy, después de todo este tramo que hemos vivido los peruanos de la segunda vuelta, con encima lo que pasó el sábado aquí en Arequipa, que enfrentamientos, heridos, detenidos, una barbaridad, ¿realmente habrán podido conquistar, concretar, por lo menos en el efecto, no te digo en el debate mismo, que
coincidimos en que no concretaron del todo. Pero en el efecto posterior es posible que el elector pueda tener este elemento de debate como un referente para la votación del día domingo. Yo creo que sí, y creo que en menor o mayor medida uno de los candidatos ha logrado aplacar más ese temor. Por ejemplo, analicemos el caso Castillo. Castillo tenía encima las críticas de estar de una agrupación vinculada al terrorismo o a Sendero, y entonces el componente principal que tendría que, uno de los componentes principales que tendría que aplacar y el miedo a solucionar era su vinculación con el terrorismo, segundo, su vinculación con Cerrón, tercero, su capacidad para mostrar capacidad técnica para dirigir al país, digamos. En esos tres temores, digamos que él ha logrado hacer un distanciamiento más o menos efectivo en los dos primeros, pero el tercero no. Es decir, ha hecho una desvinculación, digamos, más o menos explícita de Cerrón. También ha criticado, aunque con ligereza, los actos terroristas y ha marcado su desvinculación, pero no ha bloqueado los ataques por el lado de las críticas económicas. Su desempeño en ese sentido ha sido bastante reducido, y aun cuando trató de, por ejemplo, aplacar temores como yo no voy a quitarte la casa, no voy a quitarles las propiedades, ese no son el tipo de temores que la gente percibía en un posible gobierno de Castillo, sino eran temores más relacionados con la reducción de empleo, con el incremento de precios, y eran las mismas críticas que le hacía su oponente, pero que no logró contestar. En ese sentido, digamos que hay un avance medio en aplacar temores. Del otro lado, tenemos a Keiko, que lo que ha hecho bien es, evidentemente, como tener respuestas más concretas en el lado propositivo, pero no ha marcado una desvinculación, por ejemplo, con el gobierno de su padre. Y es más, ha cargado mucho de la mochila fujimorista junto con los pasivos que tenía, y no ha aprovechado el tiempo como para marcar una desvinculación. Ha seguido reiterando la justificación de las políticas de reproducción o esterilizaciones forzadas. Ha justificado en gran parte como la corrupción como un virus que atacó el gobierno de su padre, y ese tipo de cosas probablemente no hagan o no generen incentivos de parte de los indecisos a votar por uno o tal candidato, pero sí harán un cambio entre el porcentaje que vota a partir de emociones, de antivotos, y en ese sentido, pues, aun cuando el impacto sea menor, va a ser significativo para lo reñido de esta elección, de nuevo. Claro. Fernando, y yo quería hacerte una consulta, pero te voy a rogar que nos puedas responder después de la pausa. ¿Tú crees que este debate sirva para disminuir el antivoto en ambos candidatos? Vamos a volver con la respuesta tuya. Estamos en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Con 18 minutos, somos RPP, La Voz del Perú. Los acompañan Jaime Chincha y Maxi Kiko en la rotativa del aire, y estamos dialogando, Jaime, con Fernando Tincopa, analista político del Centro Uñac y profesor de debate. Yo le había hecho una consulta respecto a lo que podría ocurrir con el antivoto de ambos candidatos. Pese a que estos no lograron despejar dudas y temores con sus propuestas presentadas ayer durante el debate, ¿crees que puedan reducir el antivoto? Yo creo que muy ligeramente. Lo que pasa con el antivoto es que está compuesto por varios tipos de, digamos, posturas, desde las más fuertes, que es el antivoto duro, hasta las más flexibles, que podrían, bajo determinadas circunstancias, como cambiar su postura al lado distinto del río. Pero lo curioso aquí es que parece ser que el antivoto fujimorista es históricamente bastante más estable que el antivoto hacia Pedro Castillo. Lo que vemos en las últimas encuestas, por ejemplo en la de Ipsos hace poco, es que básicamente lo que tenemos es que de un lado Fuerza Popular representa y tiene un 45% de antivoto, que es básicamente el mismo nivel de antivoto fujimorista en elecciones anteriores o similar, y Perú Libre es cercano al 41%, que también es similar, por ejemplo, al tipo de antivoto que combina el antivoto chavista y el antivoto comunista, que salió también en una encuesta previa a la primera vuelta,
que sumaba un porcentaje similar. En ese sentido, el debate no parece haber, más allá de lo que dije hace un momento, no parece haber dado suficientes razones para pensar que el antivoto duro pueda moverse y pueda reducirse significativamente. De lo que estamos hablando aquí quizás es de un porcentaje menor del antivoto flexible que puede ver en el debate como algún refuerzo para votar por la persona por la que pensaba votar, o algún desincentivo para hacerlo por esa misma. Yo creería que de un lado Perú Libre tiene la opción de hacer que el voto que ya tenía asegurado cambie a pues simplemente un voto viciado, porque es muy difícil la transferencia hacia el contrincante. Pero del otro lado, Keiko tiene la opción de que el voto indeciso se traslade hacia un porcentaje significativo hacia ella, ahora que parece ser que una de las características que hacían gran parte del rechazo hacia el oponente, que era caracterizarlo como alguien con poca capacidad técnica, se pueden ver reforzados en los siguientes días, por errores muy puntuales, como el razonador magnético o como cualquier sátira irónica que lo caracterice como alguien que no está en capacidad o que no tiene suficientes conocimientos, y ese tipo de cosas que la gente percibe de alguien que va a asumir el rol de la presidencia. Muy bien, Fernando, te agradecemos mucho. Solo para terminar, entonces, quiere decir que lo que esperábamos del debate, ¿no?, que determinante, ¿no?, hasta histórico, ¿no?, histórico, digamos, sí queda porque, en fin, ¿no?, es una elección distinta, una elección pandémica, pero entonces serán ya los actos finales, las acciones finales de los candidatos, las que finalmente inclinen la balanza a uno u otro lado. O sea, te lo digo porque hoy, por ejemplo, Keiko Fujimori firma este juramento por la democracia, ¿no?, con Vargas Llosa en remoto y tal. Chiquito, antes de decirnos cuánto eso puede incidir en el voto de la señora Fujimori. Realmente esa clase de compromisos tienen una incidencia directa en el voto. Sí, bastante, creería yo, porque justamente esos son el tipo de acciones que aplacan temores, dado que son el tipo de recursos que los que tienen muchísimos reparos en votar por la candidata esperan, al menos de modo aspiracional, como idealmente. Si hay alguna justificación que les haga creer o pensar que puede cambiar o comprometerse a no realizar las cosas que uno esperaría que realice, como por ejemplo la gente que cree que tiene determinados rasgos negativos, entonces acciones como esa sirven para más o menos como neutralizar, al menos en posible, en expectativa, de esperanza de la gente, que eso no ocurra. Y eso sirve muchísimo como elemento simbólico. Me parece también que ha aprovechado muy bien la oportunidad para, por ejemplo, poner en agenda ese tipo de temas. Estratégicamente es correcto, porque el debate lo que le ha dado es visibilidad suficiente como para mostrarse comprometida al cambio, cosa que no parece haber aprovechado del todo Castillo, ¿no? Él parece haber seguido utilizando exactamente los mismos recursos, las mismas frases y las mismas propuestas que en debates anteriores. Keiko, en ese sentido, parece haber tenido una mejor estrategia, incluso para robarle propuestas del debate de Chota, como la exoneración de multas de la Sutran, solo como detalle. Muy bien. Final. Así es. Fernando Tincopa con nosotros del Centro Wiñaj. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto poder analizar en extenso el debate de anoche. Que tengas muy buenos días.